Señores, seguimos en Rumbo de la Tarde en este programa especial dedicado a la voz más alta del merengue, Ruby Pérez. Ahora vamos a recibir una llamada de Wanda Sánchez, quien es la actual presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, y con ella queremos tratar varios temas relacionados a Ruby, por supuesto, esa participación estelar en estos pasados premios Soberano. Wanda, bienvenida al Rumbo de la Tarde. Gracias a ti, a todo el equipo y saludar a toda la audiencia que está en sintonía y claro que sí, igual que el país, estamos consternados, compungidos, tristes en la pena y el dolor de esta tragedia que es un luto nacional y que se han perdido muchas vidas, muchos seres queridos, no solamente en la parte de artística, desde la perspectiva de la opinión que ustedes me van a abordar, sino con todos los seres humanos, la gente de trabajadora, seria, honesta, que estuvo ahí siendo impactada por este terrible suceso, que bueno, dejó más de 200 personas fallecidas. Sí, Wanda, queremos iniciar precisamente por el tema que habíamos adelantado de lo que significó para Acroarte tener en esta pasada entrega esa participación estelar de Ruby. Mira, el enlace y el contacto con Ruby inicia desde el 2024, cuando personalmente lo llamé para darle la información de la decisión que había tomado el equipo directivo de Acroarte de otorgarle el Soberano al Mérito. Todos esos reconocimientos son distinciones que uno tiene previamente que consultar al artista para saber si el artista desea recibir dicha distinción. En ese momento la idea era tener un acompañamiento de ese reconocimiento con un musical, pero por el calendario y la agenda del mismo Ruby no se pudo hacer en el 2024. Entonces, cuando ya se pensó en el 2025, fíjate que fue uno de los primeros musicales que estuvimos anunciando como Premio Soberano, era como esa otra parte de la asignatura pendiente que teníamos, que era de que en escena y todo el público, el país y el mundo pudiera disfrutar de la majestuosidad de su performance, de su voz y de todo ese recorrido y trayectoria artística que tenía Ruby como una gran figura del arte dominicano. Sí. Wanda, en lo particular, ¿cómo conoces a Ruby? ¿Cómo era Ruby en cuanto al trato como persona? Bueno, Ruby era una persona sumamente estricta, una persona muy centrada en sus roles. Lo conozco desde hace mucho tiempo, imagínate, ya yo tengo 23 años de ejercicio periodístico y empezando mis andanzas y mi reporterismo para el periódico Caribe en ese entonces, que fue cuando inicié mi trayectoria en la comunicación, pues era y siguió siendo durante todos estos años una de las principales figuras de nuestro merengue. Siempre nos tocaba cubrir conciertos, actividades, festivales, en donde él formaba parte del calendario artístico, pero Ruby siempre tuvo un trato muy respetuoso, también era una persona afable, sencilla, de trato cortés también. No te pudiera decir nunca que con él hubo ningún tipo de situación, y yo pienso que su forma de ser y su calidad de ser humano también se puso en evidencia, porque con todos sus colegas y en estos 23 años de ejercicio periodístico que tengo, nunca trascendió una noticia de una situación, de un conflicto con Ruby, de una desavenencia en los colegas del arte, ni tampoco con ninguna persona en particular. O sea, te puedo decir que mi testimonio personal de Ruby Pérez es que fue una persona, un ciudadano ejemplar, un dominicano y un padre amoroso, y una figura de mucho respeto, pero sobre todo con mucha disciplina y con mucha concentración de su objetivo personal y profesional, que fue lo que le dio como resultado todo el éxito que tuvo en esos 40 años de carrera. Sí, Wanda, Bianay Marcelino, de este lado. Hola. Bueno, a Ruby se le tiene como una persona que no produjo ningún tipo de escándalo
en lo que fue su papel en el arte sobre todo en el merengue. Tú como cronista de arte, ¿sabes de alguna situación que pudo haber ocurrido con Ruby y sobre todo con los cronistas? Porque cómo él se manifestaba ante las críticas que ustedes, los entendidos del arte del país, le pudieran hacer a algunas situaciones que tienen que ver precisamente con el merengue, con su orquesta. Es que Ruby siempre fue un gran defensor del ritmo. Consone con eso, pues te pudiera decir que siempre estuvo al lado de ser autocrítico con los trabajos que hacía. De hecho, su última producción musical, la que se titula Hecho Está, que fue en el 2022, él decía en una entrevista que justo recordábamos hoy en el programa Arte y Medio, que esa producción musical le duró 3 años realizar, porque era una persona exigente con sus productos, con lo que iba a ofrecer al público, tenía mucho respeto para su trabajo, y en ese sentido, para tú trabajar con Ruby, tenías que estar caminando, ¿verdad?, sobre el sendero correcto. Entonces, no te puedo dar ninguna opinión contraria en torno a ese sentido, porque no tuve nunca ninguna experiencia de desavenencia con él, ni nunca tampoco tuve ningún testimonio sobre el particular en ese sentido. No sé si te respondí la pregunta o si fue que no te entendí la pregunta. No, perfecto. La pregunta, la naturaleza de la pregunta es como Ruby siempre se le conoció como muy caballeroso, y además que no originó ningún escándalo, que como él asumía la crítica de los cronistas de arte. Bueno, es que ahí te voy a responder desde la perspectiva de mi posición, de mi rol como presidente del gremio. Es que Acroarte nunca tuvo ninguna crítica hacia Ruby Pérez, todo lo contrario. En su justa dimensión se le reconoció como artista en momentos importantes de su carrera, en la parte competitiva me refiero. Recuerdo que su primer concierto, y hablaba con esto con Amaury Sánchez, que fue el productor del concierto, ganó por los años 2000 y algo, 2001, 2003, el concierto Los Cantantes, producido por Amaury. Era él y Héctor Acosta el Torito. Ese concierto ganó en el Casandra Concierto del Año. Después, en el 2006, hay un gran comeback de Ruby Pérez en su carrera, que fue con el hit de Perro Ajeno. Ese año ganó Merengue del Año y ganó Orquesta del Año. Y luego entonces volvemos a tener a Ruby así con una presencia, que en competencia tuvo más de 20 nominaciones, y luego así con ese protagonismo puntero y especial, pues lo tuvo en el 2024 con el reconocimiento del Soberano al Mérito, y este año ahora en los 40 años con ese homenaje musical a su carrera. Wanda. En ese homenaje musical, disculpa, Delvis, ¿cuál fue el concepto general del mismo? Y yo sé que esto se sale tal vez un poco, Wanda, de la parte de Acroarte y va un poco en la parte de la producción, pero obviamente ustedes dan el concepto de qué quieren lograr como asociación. ¿Cuál fue el foco principal de qué se debía ver en este homenaje a Ruby Pérez en estos 40 años? Tú sabes que cuando se hacen musicales en los segmentos de los premios, no solamente la producción de Premio Soberano define temas, sino que se consulta con el artista dentro de ese paseo de su trayectoria, cuáles son esos temas emblemáticos que no pudieran faltar. Y eso conjugado con el tiempo, con el arreglo musical que ya hace el premio como tal, en este caso Antonio González, entonces ahí se define lo que serían esos temas emblemáticos de su carrera. Si te fijas, fue un paseo por su trayectoria desde sus más de 20 canciones que pegó en la época de Wilfrido Vargas, de ahí se sacó una selección importante, y luego cuando él empieza en el 1986 como artista en solitario con su propia orquesta, con ese primer LP de Buscando Tus Besos, que también fue un éxito musical como disco per se. Y entonces a los éxitos más recientes, Tú Vas a Volar, Perro Ajeno, y ese emblemático de Arriba la Mano, que todo el mundo se paró ahí en el Teatro Nacional.
Lo que sí hay un punto quizás importante aquí a destacar, dentro de las producciones de cualquier premio, no solamente Premio Soberano, también a nivel nacional, se estila en el concepto de producción tú tener una remezcla ya grabada por cualquier situación. Sí, Entonces, claro. En este caso Ruby fue un abanderado de decir, no, yo quiero cantar en vivo. Por eso la parte de él no fue un playback, sino que fue en vivo totalmente. Y esa energía lo sintió todo el mundo, no solamente en el teatro, los que estaban en sus casas disfrutando del premio, también sintieron esa vibra y esa energía. Pero fue un trabajo de producción muy bonito. Yo creo que fue para no decirlo de manera categórica, uno de los musicales más energizantes, más compactos, más bien valorados de esta 40ª edición de Premio Soberano. Wanda, ¿qué te dice la experiencia con relación a esto? A raíz de su trágica caída, ¿el merengue se podrá relanzar con cierta nostalgia incluso? ¿O le afecta negativamente la muerte de Ruby? Mira, cada vez que parte del mundo terrenal una figura importante del arte, no solamente del arte en la República Dominicana, a nivel mundial, siempre queda un vacío que es insustituible. Como Ruby Pérez no habrán dos. De hecho, algo que hablaba yo con Eddie Herrera, que es otra de las figuras del merengue que uno lo distingue por la potencia de su voz. Él decía, Wanda, yo no canto al lado de Ruby. O sea, Ruby tenía unos niveles en su voz, unos vibratos, unas entonaciones, la más alta. Bueno, por eso fue que lo seleccionó el maestro Wilfrido Vargas, que lo decía en una publicación ahora reciente. Yo hice un casting, dice Wilfrido, porque yo quería tener la voz más alta en ese momento para poder interpretar una canción muy especial que quería hacer. Y quien ganó ese casting fue Ruby Pérez. Y alguien que le ayudara también como a animar el público, que pudiera interactuar más con el público. Vi un corte de Colombia Alcántara que lo entrevistó. No solamente, es que Ruby era un artista completo. Es que bailaba, es que cantaba, es que sabía animar, sabía desenvolverse, tenía dominio escénico. Era un artista íntegro. En todo el sentido de la palabra, porque a veces tú puedes tener una muy buena voz, pero no sabes tener un buen performance en escenario, y Ruby lo tenía todo. Por eso, cuando él llegaba, se sentía que tú estabas viendo a un artista completo en escena, y por eso también toda su trayectoria fue de muchas luces, de muchos éxitos, de mucho reconocimiento a nivel internacional. O sea, Ruby fue de nuestros los principales emblemas del merengue en todas partes del mundo. Tú ves ahora los videos de cómo lo recuerdan en Venezuela, de cómo lo recuerdan en Sudamérica, cómo lo recuerdan en Europa, porque era una figura muy, muy querida, porque también fue una persona que dio un trabajo de mucha calidad, pero de mucho amor por el arte, comprometido con el arte y con hacer siempre un desempeño que sea digno y de orgullo para su bandera dominicana que representaba. Así es. Bueno, Wanda, pues muchas gracias por conversar con nosotros y compartir tu experiencia con el gran merenguero Ruby Pérez. Muchas gracias. Gracias a ustedes.